Los invito a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte de la carta de Cristo a su iglesia en Éfeso. Y leemos allí en el capítulo 2, verso 1, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahí finaliza la carta escrita a la iglesia en Éfeso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, primero, como decía recién Germi al dirigir la alabanza, preparando nuestros corazones en adoración al Señor para recibir la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar antes de continuar para que el Señor prepare nuestros corazones para recibir la palabra de Dios con solicitud, para aplicarla. Padre, nos estamos exponiendo a tu palabra, a decisiones que tal vez necesitamos tomar que cambien el curso de nuestras vidas para la eternidad. Señor, te ruego que cada uno de nosotros estemos sentados en nuestro banco, esperando ser impactados por tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. La iglesia en Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor. De alguna manera, las 7 cartas a las iglesias se deben predicar porque hay una promesa y una bendición de todo el libro de Apocalipsis. Pero hay algo que tiene un propósito en estas cartas, que es reenfocar a las iglesias. De alguna manera nos trae de vuelta a los inicios, nos trae de vuelta al foco, nos pone en nuestro corazón lo que debe haber en nuestro corazón, nos regresa y nos responde quiénes somos, qué hacemos aquí, qué debemos hacer. Esta es la intención de las cartas, enfocarnos de acuerdo a lo que somos. Habíamos dicho la semana pasada que una de las preguntas, una de las grandes preguntas que nos pueden hacer es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu iglesia? Y esa pregunta es la pregunta porque nosotros podemos opinar que andamos bien y andamos mal. O podemos decir que andamos mal y el Señor tiene muchas cosas buenas para resaltar en nosotros. Entonces hemos concluido, como ha concluido la iglesia en Éfeso, que no importa lo que nosotros opinemos, lo que importa es lo que opina Dios en cuanto a nosotros. Su opinión es la que vale. Es más, hemos visto que no es una opinión, sino que es la realidad. Lo que Dios ve es justo, es el diagnóstico justo para cualquier iglesia. Así que hemos visto quién escribe la carta. Y vimos que era Jesucristo, presentado ya en el capítulo 1, y es presentado como aquel que tiene a los líderes de la iglesia, a sus mensajeros, en su mano derecha. Los tiene allí, y es el que camina entre los candelabros. Recordemos que las estrellas representan, de acuerdo al mismo texto, ¿a quiénes? A los pastores, a los líderes de la iglesia, a los mensajeros de la iglesia, a quienes traen la palabra de Dios a la iglesia. Ahora, también vimos, de acuerdo al versículo 20 del capítulo 1, qué son los candeleros. Los candeleros es la iglesia. No podemos cambiar de interpretación, es la iglesia. El candelero es la iglesia en su totalidad. Así que dice que él tiene en su mano derecha a sus mensajeros, a los pastores, a los líderes, como aquel que está dirigiendo la iglesia, y el verdadero pastor finalmente termina siendo Cristo, quien tiene un mensaje para su iglesia, y dice que se presenta como el que tiene las estrellas en su diestra, el versículo 1, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, hay otra añadidura a la presentación del Señor, que es que anda en medio de su iglesia.
es que conoce a su iglesia, que la conoce, y este conocer no es un conocimiento, como hemos visto, un conocimiento adquirido. No es como aquel que va a estudiar y adquiere conocimiento, sino que es un conocimiento por relación. Es un conocimiento íntimo, profundo, certero. Entonces, el Señor que se presenta, que conoce a la iglesia, que se presenta como aquel que la conoce de manera íntima, comienza con un ánimo de alentarlos. Porque no va directamente a su mal, sino que exalta lo que esta iglesia está haciendo bien. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y va a darle a esta iglesia una serie de recomendaciones, o mejor dicho, de alabanzas por lo bien que está haciendo en algunas cosas. Reconoce que era una iglesia que trabajaba duro, habíamos dicho. Dijimos que era una iglesia que discernía bien porque había rechazado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Bueno, de hecho, habíamos dicho también que era una iglesia que había sido muy bien pastoreada. Fundada por Pablo, liderada por Priscila y Aquila, luego Apolos, luego Timoteo y Juan, el apóstol, su pastor. Definitivamente es una iglesia que está bien instruida, ¿verdad? Ahora, es una iglesia no solamente que trabaja duro, que discierne bien, sino que se identificaba con Cristo y su verdad. Eso lo encontramos en el versículo 3, que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y ese no desmayar implica que es una iglesia diligente. Y Dios exalta todas estas cosas. Trabajan duro, disciernen bien, se identifican con Cristo y su verdad. Es una iglesia diligente. Y era aparentemente sana en muchos aspectos esta iglesia. Realmente, por fuera se veía una iglesia sólida, firme. Pero las palabras del Señor llegan y apuntan directamente a la raíz. Y hermano, comprenden esto, ¿verdad? Puede estar todo bien el árbol, un árbol, pero cuando su raíz está dañada, definitivamente ese árbol está mal, ¿verdad? Va a ir mal. Necesita una sanidad urgente. Es como que una persona que aún no tiene síntomas, pero luego va al médico y de repente, aunque él se siente bien, hace ejercicio, tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, está bien, y de repente el médico le dice, tenés un cáncer que te puede llevar a la muerte. Y eso es exactamente el diagnóstico que el Señor le da a esta iglesia. Un diagnóstico que los podía llevar a la muerte. Aunque aparentemente era una iglesia sana, tenía un problema en la raíz que arruinaba todo lo demás. Había dejado su primer amor. A pesar de la robusta apariencia, esta iglesia tenía un cáncer espiritual que estaba creciendo justo en el corazón de la iglesia. Y esto fue lo que estuvimos viendo hasta ahora en nuestra serie, y hemos visto como aplicación personal qué es esto de dejar el primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Y qué representa en qué es el primer amor? ¿Qué es lo que representa dejar el primer amor? Y lo voy a mencionar rápidamente. Cuando estamos en un primer amor, en nuestro corazón hay una constante gratitud al Señor. Hay un sentido de gracia al Señor. Hay un sentido de agradecimiento. Hay un sentido de gratitud que inunda nuestro corazón. Pero cuando ese primer amor se va perdiendo, lo invade un espíritu de queja. Y la gratitud va siendo reemplazada por un espíritu de queja. Quejarme por el gobierno, quejarme por la economía, quejarme por esto, quejarme por aquello, en vez de tener un corazón agradecido por la gracia más grande que ha sido derramada en nuestros corazones por medio de Cristo. Cuando experimentamos el primer amor, había en nuestra vida un sentido de asombro por las verdades de la palabra de Dios, un sentido de asombro por la vida de iglesia, por la vida de comunidad, que todo se cambia cuando vamos perdiendo el primer amor por un acostumbramiento. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado? El primer amor está marcado también por entusiasmo, por no perder la oportunidad de servir al Señor, de buscar cualquier chance, de decir, he servido a Cristo hoy, he servido a Cristo hoy. Mientras que cuando vamos perdiendo eso, cuando nuestro primer amor empieza a claudicar y es reemplazado y vamos perdiendo el primer amor, como ocurrió en esta iglesia, el entusiasmo se cambia por aburrimiento. Mientras que el primer amor está marcado por prioridades marcadas, lo que antes era importante ahora ya no es más importante, como decía Pablo. Y ahora lo que es importante, antes no era importante para mí, esas prioridades se cambian porque el primer amor inunda el corazón, ahora es cambiado por prioridades mezcladas. Es decir, ya no se sabe distinguir si sirvo a Cristo o a Manón.
Si sirvo a Cristo o a las riquezas, si sirvo a Cristo o a las preocupaciones, si sirvo a Cristo o a mi trabajo, y las prioridades empiezan a cambiarse. Cuando estamos en el primer amor hay un gran sentido de gozo. Soy feliz porque Cristo me salvó y los pájaros cantan y el sol sale y no importa lo que ocurra a mi alrededor, soy salvo, Cristo perdonó mis pecados, la carga de mi pecado ya no está más. Decimos como el peregrino, bendita cruz, pero más bendito aquel que murió por mí. Y hay un sentido de gozo que parece que nadie lo va a quitar, pero cuando se va perdiendo ese primer amor, el sentido de gozo es cambiado por muchas preocupaciones, por un sentido del deber, de que tengo que cumplir, de hacer cosas. Y no hay un sentido de gozo simplemente porque Cristo me salvó. Ahora mi gozo está en otras cosas. Y estos son todos síntomas de haber perdido el primer amor. Cuando estamos en el primer amor, descubrimos la Escritura y antes que parecía una ensalada de letras, una sopa de letras, ahora empieza a tomar sentido. Las palabras toman lugar y hay un hambre por su palabra, porque ahora la entiendo. Entiendo que es la revelación de Dios. Entiendo lo que dice la Escritura y quiero más Biblia. Y tengo la humildad de decir, ¿alguien me puede enseñar? ¿Alguien puede enseñarme lo que significa esto, lo que me revela de la palabra de Dios? Quiero saber más, quiero aprender de su palabra. Y busco la oportunidad de memorizar la palabra de Dios, busco la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no estoy dispuesto a perderme ninguna reunión porque quiero escuchar la Biblia. Y estoy en el primer amor y quiero conocer a mi Señor, pero luego todo se vuelve religión. Y el amor por la palabra empieza a menguar y simplemente mi tiempo con la palabra es un cumplir, es un tildar. He cumplido el día de hoy, con la lectura de hoy. No he encontrado a Cristo, mi vida no ha sido transformada. Simplemente cumplí. Y eso es una señal de que he perdido mi primer amor. El primer amor está marcado por hablar a todos de Cristo. Es decir, cuando conocemos al Señor, queremos que todos lo conozcan. Y empezamos a contar a todos, algo me sucedió. Cuando conocí a Cristo, como les contaba la semana pasada, uno de los primeros versículos que aprendí fue, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y me encantaba hablar de Cristo. Pero pronto todo eso perdió sabor, ¿verdad? Y el hablar de Cristo, el presentar el Evangelio, se transforma en un simple decir, soy cristiano. Que el mundo sepa que yo voy a la iglesia, que asisto a la iglesia, que conozco la Biblia. Y no hay un fervor de decir, quiero que conozcas a mi Salvador. Él sí funciona, Él es maravilloso, Él es precioso. Quiero que le conozcas. Quiero que te unas a mí y exaltes su nombre. Pero si simplemente decir soy cristiano es lo habitual, si miramos hacia atrás y en esta semana no hablamos a nadie de Cristo, es una señal, hermano, hermana, es una señal de que estamos perdiendo el primer amor. El primer amor está marcado por una vida de oración, hemos dicho. Una vida de oración. Es decir, conocimos a Cristo, no conocimos una religión, no conocimos una iglesia, no conocimos a varias personas, conocimos al Salvador que nos ha dejado la oración para relacionarnos con Él. Y esto ahora se convierte todo en una novedad para nosotros y queremos orar, queremos hablar con el Señor, queremos conversar con Él, no solamente contarle nuestras preocupaciones, que eso lo hacemos, no es solamente hacerle peticiones de nuestras necesidades, es una relación de decirle, Señor, eres maravilloso. Señor, te veo en cada aspecto en la vida. Es una relación constante, sentir la presencia del Señor. Pero cuando el primer amor se va marchando en nuestra vida, se va apagando, nuestra vida de oración se cambia por una lista de oración. Ahora, no quiero decir que una lista de oración está mal, nos ordena, nos ayuda, pero si vamos al Señor como si fuésemos al supermercado, a decir, Señor, necesito esto, esto y esto y esto, y te pido también por esto, definitivamente esto no es una vida de oración en relación con el Señor. Por último, un sentido de necesidad. El primer amor está marcado por un sentido de necesidad constante del Señor. Se hace tan real el pasaje de la palabra de Dios que dice, ustedes son la vid, yo soy el pámpano. Yo soy la vid, perdón, ustedes los pámpanos. Separados de mí,
nada podéis hacer. Pero cuando vamos perdiendo el primer amor, hay un sentido de autosuficiencia, de decir, Señor, voy a predicar de esto, Señor, voy a hacer aquello, voy a servirte allá, y voy a hacer aquello y voy a hacer esto, voy a usar el dinero como yo quiero. Hay un sentido de autosuficiencia, aún en el servicio del Señor. No hay un sentido de necesidad como deberíamos. Y esto es simplemente un resumen de lo que fuimos viendo. Y si hemos detectado en esta noche que hay síntomas en nuestro corazón de haber perdido el primer amor, Dios nos da el remedio. Dios nos da el remedio. Si has visto que hay síntomas en tu propia vida de que nuestro primer amor se está perdiendo, hay un remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Versículo 5. Acompáñenme en la lectura. Recuerda, por tanto. Ahora, por tanto, aplica a lo que viene diciendo. Aunque tienes muchas cosas buenas, tienes un problema en tu corazón, hay un problema en la raíz, hay un cáncer mortal que está afectando todo lo demás. Por tanto, ¿saben qué significa el primer paso al remedio? Hermano, ¿has detectado queja en tu corazón, acostumbramiento, aburrimiento, prioridades mezcladas, muchas preocupaciones, un sentido del deber, religión en su palabra, lista de oración, decir que soy cristiano, autosuficiencia? Si has notado marcas de que has perdido el primer amor, el Señor te da el remedio y lo primero que dice es, por tanto, recuerda. Y este por tanto implica todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Aunque trabajes muy bien, hay un cáncer. Por tanto, ¿qué significa este por tanto? Quiero definirlo con una palabra. Es reconocer que algo anda mal. ¿Comprende? Ese es el primer paso hacia la sanidad espiritual. Reconoce que algo anda mal. Señor, me doy cuenta que no estoy ardiendo como debería arder. Me doy cuenta que mi corazón no está latiendo cada latido por el Evangelio de Jesucristo. Juan Wesley, un gran evangelista, decía, arde por Cristo y la gente vendrá a verte arder para Cristo. Está diciendo que cuando ardemos para Cristo hay una influencia que podemos hacer, hay un impacto que podemos hacer. Hermano, la pregunta es si lo estamos haciendo. ¿Nuestras vidas están impactando a otros porque estamos ardiendo por el Señor, amando al Señor, viviendo para Cristo? Entonces lo primero, cuando reconocemos que algo anda mal, lo primero que debemos hacer cuando vemos que hemos dejado el primer amor es reconocer que algo anda mal, reconocer que no estamos siendo como éramos antes, que no hay en mi corazón un sentido de gratitud como lo había antes. Reconoce que el sentido de asombro está desapareciendo. Reconoce que no hay tanto entusiasmo por la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, por dar a conocer a otros al Señor Jesucristo. Ya está desapareciendo eso. Recuerda que tus prioridades se están entremezclando con tus necesidades, con cosas que no son prioritarias. Reconoce que el gozo está siendo cambiado por muchas preocupaciones, que el gozo que el Señor ha puesto en tu corazón como fruto del Espíritu Santo está siendo apagado por tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por tanto, recuerda, reconoce que el hambre por la palabra de Dios no es tan intensa como lo fue una vez, que tu vida de oración no es tan profunda como lo fue alguna vez, que tu sentido de necesidad de Cristo se ha vuelto más un mandamiento de hombres, un acostumbramiento, que una realidad en tu vida. Así que el Señor, que tiene a sus mensajeros en su mano derecha, el que anda en medio de su pueblo y que nos conoce bien, el médico divino, el médico perfecto, el médico por excelencia, reconoce el cáncer y tiene la solución, tiene el tratamiento, reconoce que algo anda mal. Ahora tómate un tiempo al escuchar la palabra de Dios y pregunta a tu propia vida, ¿algo anda mal? ¿Algo anda mal? Reconoce. Si algo anda mal, puedes dar el siguiente paso en este tratamiento. ¿Algo anda mal? ¿Eres el mismo de que cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Eres la misma, tienes el mismo fervor, el mismo ardor por el Señor? ¿Sigues llorando en su presencia? ¿Sigues adorándole con pasión? ¿Has levantado esta semana tus manos en adoración al Rey de Reyes, impactado por su santidad?
Oh, si esto no ha ocurrido, algo anda mal. Algo anda mal. Así que reconoce, humíllate delante del Señor. Obedece su palabra. Y eso es digno de un hijo de Dios. Eso es digno de un vencedor. Reconoce. En segundo lugar, recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo solías ser. Recuerda el tiempo en que ardías por el Señor. Regresa a los tiempos de tu vida encendida por Cristo. Y por último, arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, la palabra arrepentimiento es justamente un cambio de rumbo. Me doy cuenta que algo anda mal. Lo reconozco. Recuerdo que mi vida no era así. Así que lo que hago en el arrepentimiento es decir, Señor, perdóname. Dame quebrantamiento. Dame noción de que esto, de haber dejado el primer amor, es pecado. Y Señor, hazme volver por el mismo camino que me fui, alejándome de ti. Y vuelve a Cristo. No puedes seguir siendo el mismo luego de escuchar la palabra de Dios. No podemos dejar, después de haber escuchado las advertencias del Señor, seguir siendo lo mismo y no poder aplicar esto a nuestras vidas. Así que reconoce, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, luego de dar este remedio, es como aquel médico que presenta el tratamiento. No va a ser nada fácil. Vamos a tener que enfrentarnos con esto, con esto, con esto, con esto. Y ahora el médico va a decir, pero si no lo haces, ¿verdad? El Señor es exactamente lo mismo. Pues si no, dice el texto, versículo 5, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Déjenme decir lo que significa esto. Estamos en Apocalipsis y muchas personas cuando ven, pues si no, vendré pronto a ti, automáticamente hacen alusión en su mente a la segunda venida de Cristo. O hacen alusión al arrebatamiento, donde ven el tribunal de Cristo. O hacen alusión a todo tipo de escatologías. Bueno, ¿no es esto lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia? Él está hablando de un juicio temprano, de un juicio aquí y ahora. Vendré pronto a ti a establecer juicio. Mira, si has escuchado la palabra de Dios, si has escuchado mi felicitación, pero de que tu raíz, tu corazón está mal, y has escuchado que hay un remedio que debes tomar, es decir, reconocer que algo anda mal, arrepentirte, reconocer tu pecado, recordar cómo eras antes y arrepentirte, y no haces nada, vendré pronto a ti. Es como que el Señor nos pone en la bifurcación del camino. Te he mostrado acá el rumbo que viene llevando, el cual conozco muy bien. Yo ando en medio de la iglesia, tengo al liderazgo de la iglesia en mis manos, yo estoy manejando todo, estoy en control, te conozco bien. Podemos engañar a nuestra esposa, una persona más íntima de nosotros, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a los miembros de la iglesia, podemos engañar a nuestros vecinos, pero al Señor no podemos engañar. Él nos conoce bien. Así que Él ha decretado una patología en nosotros, ha reconocido una enfermedad en nosotros y dice, por tanto, arrepiéntete, reconoce que algo anda mal, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no, hay un camino, hay una consecuencia de obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Y me encanta porque esto no solamente se aplica aquí, esto se aplica a cada palabra de Dios, a cada consejo del Señor, a cada verdad que conocemos y no ponemos en práctica. Hermanos, la palabra de Dios hay que tomarla en serio. Yo, en primer lugar, necesitamos tomar la palabra de Dios en serio, obedecerla. Es como las palabras que el Señor le dijo a su pueblo Israel. He aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, escojan la vida. Y el Señor está diciendo a esta iglesia, si no te arrepientes, hay una bendición, hay una recompensa. Voy a hablarte de la recompensa. Pero antes hay una gran advertencia. Escucha lo que el Señor dice. Y si algo anda mal, hay algo para hacer. Reconoce que algo anda mal. Recuerda dónde estabas. Y vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Señor, no quiero ser simplemente obras. No quiero simplemente ser un trabajador incansable.
No solamente quiero tener inteligencia, discernimiento espiritual, conocer tus verdades. No solamente quiero identificarme públicamente y conocer de Cristo. No solamente quiero ser diligente, no desmayar en mi trabajo. Señor, quiero amarte. Esto es lo que tenemos que salir gritando en esta noche. Señor, quiero amarte con todo mi corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaba al Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y cuando ese mandamiento es quitado del medio, hermano, todo lo que hacemos pierde valor. Porque hemos olvidado el primer y más grande mandamiento: amar al Señor. ¿Le amas? La respuesta automática: sí, amo al Señor. ¿Vives ese amor? Se ve en tu gozo, en tu gratitud, en tu sentido de entusiasmo, en tu sentido de asombro, en tus prioridades, en tu hambre por la palabra, en tu vida de oración, en hablar de Cristo, en tu sentido de necesidad. ¿Se ve todo eso, el amor que tienes por Cristo? ¿Qué es esto de quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido? ¿Qué es el candelero? La iglesia. Quitar el candelero, según la palabra de Dios, no es otra cosa de que la iglesia iba a morir. Si esta iglesia no tomaba en serio la advertencia del Señor, esta iglesia iba a ser quitada de ese lugar. Recuerden que Asia Menor es nuestra Turquía actual y Éfeso es una gran ruina. Nunca se construyó una ciudad sobre Éfeso, no se llenó de tierra y se construyó una ciudad. No, es un museo que una persona que visita Turquía puede ir a ver. Y va a encontrar las grandes ruinas de esta ciudad. ¿Hay iglesia allí? No hay iglesia allí. No hay iglesia allí. Esa iglesia murió. El candelero fue quitado de su lugar. ¿Y saben qué? Cuando el candelero es quitado de su lugar, no hay sal, no hay luz. Y la sociedad se corrompe. Y corromper es sinónimo de destrucción. Tarde o temprano viene la destrucción. Muchas veces la iglesia sirve como preservador de un pueblo, y un pueblo son preservados porque hay un testimonio allí. Pero cuando ese testimonio es arrancado, ya no hay necesidad. No estoy inventando esto, ¿verdad? Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, donde el Señor preservó la vida de tantos. Si hubieran 10 justos, si hubieran 20 justos. Así que Lot fue arrancado, finalmente no había nadie justo. El Señor se encargó de separar a Lot, de ser arrancado de ese lugar, y vino destrucción. La historia se repite en la ciudad de Éfeso. Déjenme decirles que la tradición cuenta que la iglesia recibió estas palabras con gratitud y puso en práctica por mucho tiempo las advertencias del Señor. Pero las siguientes generaciones tal vez fallaron. Y finalmente el candelero fue quitado. Ahora, hermano, ¿cuándo en serio vamos a tomar las advertencias del Señor? Hoy Éfeso es un gran museo que cualquiera puede ir a ver y se va a encontrar con majestuosas ruinas. Pero ¿saben qué? Son simplemente ruinas. Simplemente ruinas. El Señor le dice nuevamente una felicitación para cerrar la carta. Y dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto ya lo hemos mencionado en el sermón anterior, las obras de los nicolaitas relacionadas con Balaam, aquel que introdujo al pueblo de Dios, mezclándolo con pecado, inclinándolo al pecado. Es una doctrina que mezclaba, que practicaba el libertinaje, por decirlo de una manera. Luego lo vamos a estudiar más en las siguientes cartas. Y luego de dar esta felicitación, el Señor da, finalizando la carta, da un cierre, una exhortación. Y dice: el que tiene oído, y es así como va a finalizar cada carta, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero este mensaje no era para una iglesia ubicada en Asia Menor, ubicada en la ciudad de Éfeso, claro que sí. Pero el mensaje trasciende a todo aquel que tenga oído y que se considera iglesia de Cristo. Es el mismo mensaje, es el mismo remedio, es la misma advertencia y es la misma recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Déjenme traducirlo en nuestro idioma. Escuchen. Escuchen lo que Dios tiene para decirles. No salgamos de aquí diciendo una reunión más. No salgamos de aquí diciendo
una tilde más en nuestra vida? ¿Un paso más en nuestro andar? No. Escuchar está relacionado con obedecer. Es prestar atención, considerar, atesorar, guardar, aplicar lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dejen pasar esto. Ya se ha dictaminado una bendición, una bienaventuranza para aquel que predique y escuche las palabras escritas en este libro. Pero ahora hay más bendición, porque hay una promesa para aquel que escucha y obedece. Hermanos, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Subraya la responsabilidad que tenemos los creyentes de prestar atención a la voz de Dios por medio de la predicación de su palabra. No solamente hoy, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, que leemos la palabra de Dios, saber que estamos escuchando nada más ni nada menos que eso, la palabra de Dios, y actuar en consecuencia. El cierre es una recompensa, y me encanta esto. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Me encanta esto. Miren, es un desafío constante de aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios. Y aplicarlo, y aplicarlo, y aplicarlo. Escuchar y aplicar. Escuchar y vivir. Al que venciere. ¿De a qué se refiere con al que venciere? ¿De qué estás hablando? Señor, ¿quién es el que vence? Bueno, si venimos leyendo, automáticamente pensamos que el que vence es aquel que reconoce que algo anda mal, que recuerda de dónde había caído, que se arrepiente, ¿verdad? Ese es el vencedor. Pudo lidiar con su cáncer, fue sano y venció, ¿sí? Esa es la verdad. Eso es lo que la palabra dice. Pero ahora no nos podemos quedar simplemente con esa versión, porque si no podemos pensar de que el vencedor es para algunos cristianos muy espirituales, en una elite entre los cristianos, que realmente pueden ser llamados vencedores. Sin duda, el vencedor es el que aplica esto, el que reconoce, recuerda y se arrepiente. Pero el vencedor, según Juan, también, es todo creyente genuino. Dice así 1 Juan 5, 4 al 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pablo, escribiendo a los Romanos, dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, ¿quién es el vencedor? Todo cristiano genuino. Ahora vamos a unir estas verdades. Si todo vencedor se refiere a todo cristiano genuino en este lugar va a escuchar la advertencia del Señor, va a reconocer que algo anda mal en su vida, va a recordar de dónde ha caído y va a arrepentirse genuinamente. ¿Cuál es nuestra oración entonces en esta noche? Señor, si no puedo verlo, hazme ver qué anda mal en mí. Señor, tú que andas en medio de tu pueblo, ¿me puedes decir en qué no te estoy agradando? Señor, tú que me conoces bien, ¿en qué te estoy fallando? Y Señor, cuando me lo muestres, ¿me puedes dar un genuino arrepentimiento, un peso por el pecado? ¿Un dolor por haberte fallado y deshonrado a ti? Y Señor, cuando lo haga, ¿me puedes dar la victoria espiritual para glorificar tu santo y bendito nombre? Todo cristiano es un vencedor. Todo vencedor va a responder en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la recompensa para el vencedor? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acompáñenme para finalizar. ¿Cuál es la recompensa? Apocalipsis 22, 2. Recordemos que el capítulo 1 es la base para leer los capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 son la base para leer los siguientes capítulos. Están explicados en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Y el capítulo 22, versículo 2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué es comer del árbol de la vida? Es un sinónimo de la vida eterna. Todo vencedor comerá del árbol de la vida. Todo vencedor es aquel que disfrutará de la vida eterna con el Señor. Pero todo vencedor está garantizado que se ocupará de su vida de santidad y de su relación con el Señor, que cuando escuche su palabra, la palabra del buen pastor, como una oveja obediente, la pondrá en práctica, arrepintiéndose, reconociendo su pecado y volviéndose al Señor. Ahora, la recompensa es la vida eterna. La recompensa es ver, versículo 4, miren eso, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es una certeza, hermanos. Y el Señor está llamando a todos que quieren vivir para el Señor, que quieren honrarlo y quieren regresar al primer amor. Les está diciendo, pongan su mirada en la eternidad. Pongan su mirada en la recompensa que les daré. Estarán en el paraíso, comerán del fruto del árbol de la vida y verán mi rostro. Ahora, ¿saben? Eso implica muchas cosas. Porque la única forma de amar al Señor es conocerlo. Y cuando estemos en el paraíso del Señor, veremos su rostro. Y le amaremos como nunca le habremos amado. Ahora, esto me recuerda a la historia de un famoso artista en el pasado que tenía una hija ciega. Y esta hija ciega había sido criada por él porque su madre había muerto cuando ella era una niñita. Y este famoso artista la había amado, la cuidó siempre a su hija ciega. Y su amor era notorio para toda la ciudad. Tan notorio era su amor que se divulgó de su hija ciega y llegó la información a un famoso oftalmólogo que dijo, yo puedo arriesgarme a operar a tu hija para que pueda volver a ver. Así que la operación se definió en un día, se decretó un día para la operación y finalmente se realizó. Esta niña dijeron que fue un éxito la operación y llegó el gran día donde la venda de sus ojos iba a ser quitada. Así que poco a poco le fueron quitando las vendas. Había mucha gente mirando. Recuerden que era un hombre conocido. Y lo que más les llamó la atención era el amor de su hija por su padre, de su padre por su hija. Así que su hija pudo ver. Y ella dijo, ¿dónde está mi papá? Y buscó el rostro de su papá. Y dice la historia que tocaba su rostro y decía, qué hermoso es mi papá. Qué hermoso es mi papá. Creía que tenía un papá hermoso, pero ahora mis ojos lo confirman. Ahora, hermanos, esa misma experiencia vamos a tener nosotros cuando lleguemos al cielo. Podemos distinguir que Cristo es hermoso por medio de las Escrituras, pero con mayor nitidez lo vamos a ver en el cielo. Y saben, hermanos, muchos de nosotros vamos a decir, Señor, ¿por qué no te amé más? ¿Por qué no pude amarte más viéndote a través de las Escrituras? ¿Por qué no pude arder en mi primer amor mucho, mucho más estando en la tierra? Si yo sabía que tú eras hermoso, tal como pensé que eras, tal como te has revelado en las Escrituras. Oh, hermano, que eso no ocurra. Podemos ver el rostro del Señor si le buscamos como le busca aquel que tiene un primer amor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la verdad predicada. Señor, queremos volver al primer amor.
Señor, a veces encontramos en nuestras vidas, muchas veces, síntomas de esta enfermedad que se llama dejar el primer amor. Lo reconocemos, Señor, y nos arrepentimos. Vuélvenos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.